Cuando compras un carro usado, ¿eres de los que crees que simplemente hay que hacerle traspaso y echarle gasolina y listo? Pues lamento decirte que no, o al menos si quieres ser un buen dueño o te consideras un buen dueño, estos son los gastos que debes de tener presente cuando compras un carro usado. Por lo que para realizar este presupuesto vamos a tener en cuenta o vamos a tomar como ejemplo los dos carros usados que más se le hacen traspaso en este país, el cual es el Chevrolet Aveo, que cuenta con correa de distribución, y el Chevrolet Spark T, que cuenta con cadena de distribución. Cuando compramos cualquiera de estos dos carros, y esto también se puede aplicar casi para cualquier vehículo, obviamente los costos van a variar un poco por temas de representación, calidad y demás, pero pues se pueden hacer una ligera idea. Cuando compramos un carro usado de estos, ¿qué debemos alistar aparte del traspaso? Olvidémonos del traspaso, ustedes ya hicieron traspaso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el carro? ¿Qué es lo que le vamos a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué es lo que muchas personas no hacen y luego se terminan arrepintiendo? Entonces, lo primero, cuando el carro tiene correa de distribución, siempre, no importa lo que le diga el que se lo vendió, siempre cámbiesela, no se arriesgue. Muchas veces, por no decir que siempre, las personas con tal de vender te mienten descaradamente y te dicen, no, eso se lo acabo de hacer, como para que la persona esté, bueno, me voy a ahorrar esa platica. No, siempre se lo haga. Entonces, cuando hablamos de correa de distribución en un carro como un Chevrolet Aveo, el kit completo cuesta aproximadamente unos 400.000 pesos. Pero resulta, pasa y acontece que en ese kit de distribución viene también lo que es la bomba de agua, que al cambiar la bomba generalmente se drena el refrigerante o el agua o lo que tenga ahí. Por favor, cambien ese refrigerante, sería lo más recomendable. Y si tenía agua, yo de entrada ni siquiera lo hubiera comprado, pero si tiene agua, sácale todo eso y métale refrigerante, porque si no lo hace y se pone de tacaño a echarle agua, a la larga le va a salir mucho más costoso porque le va a podrir toda la parte, pues, del radiador y todo esto. Entonces, vamos a cambiar eso, que ahí se le va aproximadamente unos 2 galones, que eso cuesta 60 a 70.000 pesos, entre 15 y 17 dólares. Claro, esto cuando el carro tiene correa, pero cuando tiene cadena, como el caso del Spark GT, pues vamos a omitirlo a menos que el carro ya esté superando los 150.000 kilómetros. Verán, las cadenas de distribución están hechas para que duren toda la vida del vehículo, pero se suele recomendar que se cambie a los 200.000 kilómetros como para estar un poco más seguros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo el carro, y esto es una recomendación que le hago de tipo personal, que ya si está cerca incluso de los 150.000 kilómetros, la hago revisar. Esto porque recuerden, a los carros les bajan kilometraje, entonces a la final uno no sabe si es real o no. Entonces, si ya está cerca de los 150.000 kilómetros o yo paso de los 150.000 kilómetros, yo haría revisar eso. Y dado el caso, lo haría cambiar, que en este caso costaría aproximadamente entre los 500 y los 600.000 pesos. Y ya que estamos con el tema de las correas, pues también sería bueno que le hiciera cambiar la correa de accesorios, que junto con los patines o tensores cuestan aproximadamente unos 150.000 pesos, que son unos 40 dólares. Otra cosa que sí o sí tienes que cambiar cuando compras un carro usado, independientemente de lo que te diga el papelito que está ahí colgado o lo que te haya dicho el que te lo vendió, cambia el aceite del carro. Por favor, cámbialo. No seas tacaño, no seas confiado con lo más importante en un carro, el aceite del motor. Que para estos vehículos realmente no es tan costoso cambiarlo, incluyendo el filtro, se te va a ir menos de 200.000 pesos, menos de 50 dólares. Y claro, ya que cambiamos el filtro del aceite, no es el único filtro que vamos a cambiar. Vamos a cambiar el filtro del aire acondicionado, que eso cuesta aproximadamente unos 30.000 pesos, unos 7, 8 dólares. Y el filtro de la gasolina, que también te cuesta lo mismo, más o menos unos 7, 8 dólares, unos 30.000 pesos. Ahora pasemos a los frenos. Otra cosa que es muy importante y que las personas, por alguna extraña razón, nunca revisan ni se preocupan. Entonces, en este caso, estamos hablando que cambiar las pastillas, cambiar el líquido de los frenos, que recuerden, se debe cambiar, y creo que nadie hace ese cambio, pero se debe cambiar cada 30.000, 40.000 kilómetros. Entonces, vamos a cambiar de una vez todo eso. Y claro, va a depender mucho del carro, pero en el caso del Aveo se te van a ir menos de 150.000 pesos cambiando todo eso, y en otros carros de pronto se te va a ir como mucho 200, 300.000 pesos, ya si estamos hablando de carros más grandes y un poco más finos. Pero para el Aveo vamos a gastar menos de 150.000 pesos en estas cosas.
Ahora pasemos a la batería, y es que hay una triste realidad. Cuando compramos un carro usado, al menos, y lo digo con mi experiencia de vendedor de carros usados, al menos la mitad de los carros están para cambiar esa batería. Que muchas veces las personas como que se la aguantan ahí, comienzan a echar la madre todas las mañanas porque el carro a veces no le prende, se le descarga la batería y demás, pero la verdad es que muchas baterías ya están para cambio, incluso algunas están sopladas, todas sulfatadas, todas feas. Entonces es un cambio que no siempre se hace, pero que muchas veces se tiene que hacer. O sea, no es obligatorio, pero se van a dar cuenta que al menos la mitad de los carros que ustedes miran, que sean carros usados, esas baterías están para cambio. Entonces, ¿cuánto cuesta una batería? Pues hay de muchas calidades, hay unos que se ponen de tacaños y compran unas baterías chiquiticas para carros un poco grandes. Por ejemplo, hay unas baterías pequeñitas que se las ponen a un Aveo y eso es insuficiente, son baterías de carros muy pequeños, como por ejemplo un Sparity, se las ponen a un Aveo o se le ponen a carros más grandes, ¿no? Entonces, una batería acorde a un carro como un Aveo o un carro similar está aproximadamente en unos 450.000 pesos, lo que son aproximadamente unos $110. Ahora volvamos a las ruedas y aquí nuevamente, como vendedor de carros usados, les puedo asegurar que al menos el 80% de las veces que ustedes se compran un carro usado, ese carro tiene al menos una llanta que cambiarle de forma inmediata. Ya sean una de las cuatro ruedas que están puestas, que les aseguro que casi siempre el carro tiene una o dos llantas que o ya están para cambio o les quedan por ahí unos 5.000, 6.000 kilómetros de uso. Que claro, la mayoría de las personas se hacen los locos y se las aguantan hasta que llegue la tecnomecánica, porque casi siempre la persona cambia llantas cuando los obligan en la tecnomecánica. De resto se harían los locos y seguirían andando con esas llantas llenas de alambres, ¿no? Eso, entonces al menos una te vas a dar cuenta que está un poco lisa y está un poco más desgastada que las demás o llena de chichotes o lo que sea, ¿no? Porque muchas veces las llantas tienen buen grabado, pero vas y le metes la mano por detrás y te das cuenta que están todas llenas de chichotes. Mucho ojo con eso, les he enseñado cuando están revisando carros usados, revisen las berracas llantas porque son un peligro cuando están en mal estado. Entonces, al menos una de esas llantas, y aunque las cuatro ruedas que están puestas estén, digamos, buenas o le queden 5.000, 10.000 kilómetros de vida útil o un poco más, vayan y revisen la llanta de repuesto, que muchas veces, la mayoría de las veces, esa llanta está acabada y que muchas veces las personas nunca la revisan. Jamás, ni siquiera se dan cuenta si está la llanta de repuesto o no. O muchas veces miran, ah, sí, sí está la llanta, pero no revisan la llanta hasta el día que se pinchan en carretera, necesitan la llanta y se da cuenta o que esa llanta está pinchada, o que esa llanta está acabada, o que esa llanta está llena de chichotes, o que no sirve para un carajo. Entonces se van a dar cuenta que cuando compran un carro usado, casi siempre, no siempre, pero casi siempre van a tener que comprar una llanta. Y estas llantas cuestan aproximadamente para un carro de esto y para la mayoría de los carros están por debajo de los 350.000 pesos. Para la mayoría de los automóviles está por debajo de los 350.000 pesos. Ya cuando hablamos de una SUV, pues estamos hablando de llantas de 450.000, 500, 600, 700.000 pesos, ¿no? Va a variar mucho del tamaño de la llanta. Pero en los automóviles por lo general están por debajo de los 350.000 pesos, o sea, por debajo de los $90. Y ya que estamos en esta y ya que el mecánico no tiene ya el carro haciendo todo esto, pues hagamos una sincronización que también es algo que yo rara vez veo que alguien hace cuando se compra un carro usado y que es muy recomendable hacerlo cuando estamos comprando carros de más de 50.000 kilómetros, que son en su mayoría pues el kilometraje normal de un carro usado, 50.000, 80.000, 100.000 kilómetros, ¿no? Entre más kilometraje, más importante hacerlo. Y es la sincronización, en donde le van a revisar las bujías, que estén en buen estado, que no haya por ahí, digamos, algún problema. Es un mantenimiento general que se le hace al vehículo para prevenir daños mayores o incluso encontrar un posible daño que aún no es tan grave. Es muy importante. Claro, en esto se le va a ir aproximadamente unos 350.000 pesos, unos $90 le va a cobrar un mecánico. Y claro, también va a depender mucho del vehículo, pero estamos aquí ajustando los precios de un Aveo, ¿no? Entonces, te va a cobrar aproximadamente unos 350.000 pesos por hacer toda esta sincronización y de paso, pues te van a incluir posiblemente la mano de obra del cambio de la correa, del cambio de la correa de distribución y la correa de accesorios, te van a incluir lo que es el cambio de las pastillas, la maniobra, de todo lo que ya le están haciendo, se lo van a incluir posiblemente en esos mismos 350.000 pesos. Pero continuemos con las ruedas porque hay otra cosa que casi nadie hace y no sé por qué, y es alineación y balanceo. Mire, esto es algo que yo cuando tengo un carro de uso personal lo hago cada 3 o 4 meses, a menos que haya pasado de forma regular por terrenos muy feos y entonces lo voy a hacer
cada cierto tiempo, cada mes o cada mes y medio. Es muy importante. Pero aquí estamos hablando de que cuando se compre un carro usado, por favor, hagan alineo y si necesita, háganle balanceo, que realmente no se les va mucho, se le irá 100.000 pesos a lo mucho en eso. Estamos hablando de que probablemente se le vaya menos de $25 y es muy importante, ya sea porque si no lo hacen, las llantas se le van a comer por un lado y van a tener que cambiar llantas más rápido y les sale un poco más costoso. Segundo, porque se vuelve algo peligroso, el carro se pierde algo de estabilidad, no está manejando, o sea, un carro que se le esté yendo constantemente hacia un lado puede llegar a ser peligroso. Y tercero, un carro cuando no está funcionando correctamente comienza también a consumir un poco más de gasolina. Entonces, le sale más barato que en ese momento le hagan un alineo y si necesita, pues también un balanceo. No siempre se necesita, pero hay veces que sí. Entonces, si hace las dos cosas, se le van a ir menos de 100.000 pesos. Si hace solo la alineación, pues se van a ir incluso menos de 50.000 pesos, o sea, menos de $13, ¿no? Y van a tener carro que si no andan regularmente por terreno feo, unos 6 7 meses le va a durar esa alineación. Entonces, muy importante hacerlo. Y con esto hemos acabado todo lo que se le debería hacer un carro usado cuando lo compramos. Que claro, prácticamente nadie se lo hace. Realmente habré visto una o dos personas en mi vida que hacen todo esto cuando compran un carro usado. Ya los demás es échele gasolina y dele pata y estése quejando de que constantemente le está pidiendo plata el carro. Pero la verdad es que si ustedes hacen esto cuando compran el carro usado, lo más probable es que ese carro no les moleste prácticamente para nada los próximos 2 o 3 años, a menos que usted sea muy pata brava, pero de esos pata bravas extremos, que ahí sí nada le va a durar nada, o en su efecto que usted tenga muy mala suerte, que también pasa. Hay personas con mala suerte que por más dueños que sean, más buenos dueños que sean, pues el carro siempre le está pidiendo plata. Pero en términos generales, si usted hace todo esto, cuando compra el carro usado, ese carro, a excepción de las llantas que no las cambiamos, ¿sí? Que no las cambiamos, a excepción de las llantas no le va a pedir nada más. Entonces, aquí hemos alistado un presupuesto que va, y dependiendo si le cambia batería o no, o si le toca cambiar esa llanta, esa posible llanta que al menos una le toca cambiar cuando compre un carro usado. Si no contamos eso, se le va a ir aproximadamente 1.600.000 pesos, o sea, unos $400. Pero si le tocó cambiar la batería y le tocó cambiar esa llanta, pues se le va a ir más o menos unos 2.400.000, o sea, unos $600. Si usted tiene ese presupuesto inicial cuando compre el carro usado, bueno, tiene el carro usado, descuente ese presupuesto para que le haga todo eso. Y ese carro no le va a molestar prácticamente para nada en los próximos 2 o 3 años. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video. Dime si de pronto dejé algo por fuera para que me lo dejes en los comentarios y pues ahí revisaremos. Muchísimas gracias por verme. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho esta información.